es vital de que se mande un mensaje de que somos un país pro inversión privada, somos un país pro inversión extranjera. Aquí ha habido un proceso de satanización histórica de la iniciativa privada que está dando tremendos resultados, ha sido muy exitosa. Ya vamos por 10.000 informales por mes. Antes de la pandemia eran 3.000 y en el 2017 eran 1.900, ¿ok? Como decía en la época del presidente Martinelli, vamos bien. Vamos rumbo a una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Así que yo creo que tenemos que, la economía, el sector privado es el que debe generar los empleos. El Estado no puede ser el mayor empleador. Si no hay empleadores, el empleo asalariado no existe. Yo creo que es bien sencillo, no hay que darle mucha vuelta. Y seguiremos generando informales, ¿okay? Y condenando a la Caja del Seguro Social a una muerte. Puede ver que ya está con nosotros el ingeniero René Quevedo, que amablemente nos acompaña a esta hora. El ingeniero René Quevedo es consultor y una de las personas que más sabe del tema de empleo en nuestro país. Y, ingeniero Quevedo, yo le quería preguntar, bueno, finalmente el contrato con Minera Panamá S.A. se va a terminar aprobando el día de hoy, Dios mediante. Eso va a terminar sucediendo, hay una oposición en la calle, etcétera. ¿Cuál es el efecto inmediato en una situación como la que tenemos de incertidumbre? Porque ya las calificadoras lo han dicho, una vez que se apruebe este contrato el día de hoy. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, lamentablemente tuvimos la mala nota de Fitch el 29 de septiembre, el mismo día que se suspendió la discusión en la Asamblea. Fitch lo que hizo, Fitch no fue la primera, ¿no? que nos rebajó la perspectiva de la deuda. Ya Moody's lo había hecho en octubre del 2022. Sin embargo, el impacto de Moody's fue mucho mayor por varias razones. Primero, Fitch fue la primera calificadora que nos dio el grado de inversión en marzo del 2010. Las demás calificadoras se montaron de alguna manera ese año, ¿no? Por otro lado, lo que hizo Fitch fue reversar una decisión que tomó el 28 de enero del año pasado, donde nos mejoró la perspectiva de la deuda de negativa estable, justamente 12 días después de que el gobierno anunciara que se había puesto de acuerdo con Minera. ¿Okay? Habiendo dicho esto, lamentablemente el impacto de Fitch, la decisión de ellos fue el viernes. El lunes Barclays, que es una banca de inversión, mandó una voz de alerta diciéndole a sus clientes, se está oscureciendo la cosa en Panamá, vendan la deuda que tengan, digamos, los instrumentos que tengan de Panamá. JP Morgan hizo lo mismo, y eso fue el lunes, el mismo lunes, fue inmediato. El día 6, Bloomberg emite un reportaje donde dice que advierte que los bonos de Panamá están en el nivel más bajo en 14 años, ante la perspectiva, la probabilidad que nos convirtiéramos en un ángel caído, o sea, que perdiéramos el grado de inversión. Y asomó en la misma nota la posibilidad de que de eso darse, nos convirtiéramos en un bono chatarra, ¿ok? O sea, bono basura, después de ser destino favorito de las inversiones extranjeras hace una década. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, creo que esto es un, digamos, un aspecto positivo, a ver, en el sentido de que estamos hablando de la mayor inversión extranjera en la historia, ¿ok? Uno. Dos, nosotros tenemos una crisis laboral severa. Ha habido una reducción del desempleo porque los informales aumentaron. Estamos generando 10.000 informales por mes con tendencia al alza. En un par de semanas sabremos las cifras del 2023, ¿ok? Así que nuestra crisis laboral es una crisis de confianza. No existe confianza para invertir en el país. Y definitivamente creo que esto es un paso en la dirección correcta. Tenemos que transmitir confianza con el mayor de los respetos a la gente que se opone, ¿ok? El tema de la soberanía, pues bueno, se entiende, ¿ok? Sin embargo, la pregunta es, ¿va a generar empleo o no va a generar empleo? ¿Va a traer inversiones o va a ahuyentar inversiones? Con respecto al tema ambiental que se ha aducido, esa operación lleva 4 años. Debe haber pruebas concretas de contaminación de los ríos, contaminación de los suelos, contaminación del aire, que demuestren
que ha habido un impacto ambiental. O sea, los hechos convencen, las opiniones confunden. Lo único que no se puede medir es lo que no existe. Entonces creo que ha habido muchas opiniones, ha habido muchas fotos, hasta un tapir subiendo un arenal vi, pero ¿dónde está la data? ¿Dónde están los números? Si en 4 años no hemos podido generar la evidencia de que hay una afectación ambiental es porque la data no existe. Sencillo, sencillo. Entonces yo creo que, insisto, con el mayor de los respetos a las opiniones, porque aquí ha habido mucha descalificación. Yo descalifico cuando no puedo convencer con argumentos, tan sencillo como eso. Yo te puedo tratar de convencer de que 2 más 2 es 3, y tú dices que no, que 2 más 2 es 5, a lo mejor te convenzo o no, ¿okay? Pero lo que yo no puedo decir es que porque tú no opinas como yo, tú eres miembro de una secta satánica X, ¿no? Así que básicamente yo descalifico cuando no puedo convencer con argumentos. Los argumentos no están convenciendo tan sencillo como esto. No, obviamente hay grupos que se oponen y se respetan. Yo lo que no estoy de acuerdo, ¿okay? Es que yo impida el derecho que tiene la gente de trabajar, ¿okay? O sea, tenemos que ir a trabajar. Este país, los empleos son 70% presenciales. La gente tiene que trabajar, ¿okay? Insisto. Así que los cierres de calle generan desempleo, tan sencillo como eso. Entonces yo termino masacrando al pobre que digo defender. 2 de cada 3 empleos en el comercio son trabajadores informales y trabajadores que trabajan en empresas de menos de 10 trabajadores. ¿A quién perjudican los cierres? Entonces yo creo que tenemos que aterrizar. Yo estuve en la asamblea expresando mi opinión. Yo decía que no aprobar el contrato era como decir, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo. No existe ni va a existir ninguna actividad económica que pueda generar 40,000 empleos, y si hay algo que yo sé es de empleo, ¿okay? 2, que aporte 5% del PIB, ¿okay? Y que aporte 375 millones de dólares al fisco. Otro tema muy importante, desde que somos grado de inversión, por lo menos los 10 primeros años, entre 2010 a 2011, que es la última cifra que tenemos, 70% de los 35,000 millones de dólares que han entrado al país de inversión extranjera han sido 30% en el comercio, paréntesis, zona libre de Colón, 24% minería, paréntesis, Minera Panamá, y el otro 16% servicios financieros, paréntesis, centro bancario. Nuestro país se proyecta, hay interés de la comunidad internacional por nuestro papel, por nuestra posibilidad de proyectarnos hacia el mercado externo. Todas esas actividades tienen que ver con el mercado externo. El sector interno, que genera las 2/3 partes de los empleos en el país, está deprimido porque dejó de ser negocio, esas actividades dejaron de ser atractivas. Miren, entre el 2012 y el 2022, ¿okay? Se perdieron 59,000 empleos en el sector privado, se generaron 64,000 funcionarios y casi 250,000 informales. Eso quiere decir que en ese periodo de tiempo, 2012-2022, cada trabajador del sector privado que perdió su empleo fue sustituido en la economía por un funcionario y 4 informales. Ese es el proceso de precarización y estatización del empleo más severo que ha habido en la historia. Entonces, creo que la aprobación, ahora no va a ser lo único, ¿no? O sea, y no es que el lunes va a aumentar el empleo. No, eso va a ser un proceso, porque hay 3 cosas que deben ocurrir, ¿okay? Para mí, uno, bueno, la aprobación, definitivamente, salir de la lista gris del Gafi. Lamentablemente, la Unión Europea, pues, nos dio una mala nota la semana pasada. Y el otro tema también que debe ocurrir, y esto de cara a las calificadoras, es que el gobierno pueda presentar un plan creíble de consolidación fiscal, de la cual los 770 millones que aportaría la minera ahora, ¿okay? con la firma del contrato, son parte de ese plan de consolidación fiscal. Entonces, creo que necesitamos inversión. Un comentario dije que en ese periodo de tiempo del 2012 al 2022, los 6 sectores que generan las 2/3 partes de los empleos, específicamente comercio interno, construcción, industria, logística,
turismo y otras actividades de servicio como bloque generaron 100% de empleo informal. 100%. Estos sectores que representan el corazón del sector interno aportan, como dije antes, las 2/3 partes de los empleos privados en el país, representan 4 de cada 5 nuevos empleos que genera la economía, y de los 10.000 informales que se agregan a la economía todos los meses, 9.000 vienen de allí. ¿Por qué? Porque esos sectores dejaron de ser negocio, dejaron de ser atractivos para la inversión extranjera y para la inversión privada, perdón. No está trayendo inversión extranjera para nada. De hecho, lo que ha aportado la minería en los 10 primeros años, que son una inversión extranjera, es mayor que lo que ha traído el comercio interno, la industria, la logística y el turismo juntos. ¿Okay? Entonces, creo que es hora de aterrizar, ¿okay? Con respeto a las diferentes posiciones. ¿Cuál es la alternativa? O sea, a ver, que era mi planteamiento. No somos un país minero, somos un país turístico. Eso es mentira. 62% de los empleos del turismo son informales. Hace 10 años era 25%. Quiere decir esto que la desconfianza de los inversionistas en el turismo panameño ha aumentado de manera dramática. No somos un país turístico ni lo vamos a hacer nunca hasta que no haya confianza de que invertir en el turismo panameño es negocio. Es que ni siquiera lo han podido hacer los ticos. Los ticos que son utilizados como referencia. Ellos generan 370.000 empleos en el sector turístico. Sin embargo, del 55 al 60% son informales. Con el agravante, y esto es información de noviembre del año pasado, con el agravante de que la llegada de nuevos turistas no está significando un aumento en los empleos formales. Entonces, creo que, como dicen, el que vive de ilusiones muere de desengaños. No somos un país turístico, no somos un país logístico tampoco. 85% de los empleos que genera la logística son informales. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Entonces creo que esto es como el perro mordiéndose la cola. Creo que es importante hacer esta, la mayor inversión extranjera en el país, la mayor inversión privada en el país. Es vital de que se mande un mensaje de que somos un país pro inversión privada, somos un país pro inversión extranjera. Aquí ha habido un proceso de satanización histórica de la iniciativa privada que está dando tremendos resultados, ha sido muy exitosa. Ya vamos por 10.000 informales por mes. Antes de la pandemia eran 3.000 y en el 2017 eran 1.900. ¿Okay? Como decía en la época del presidente Martinelli, vamos bien. Vamos rumbo a una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Así que yo creo que tenemos que, la economía, el sector privado es el que debe generar los empleos. El Estado no puede ser el mayor empleador del país. Esa es la realidad, pero yo le voy a adicionar una cosa más que me gustaría que si puede analizarla, porque usted, si hay alguien que es experto en esto que le voy a contar, es usted. El más beligerante a esta hora que usted y yo estamos hablando en la calle es el SUNTRAC, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Sí. El SUNTRAC, y yo lo conversé el año pasado con Saúl Méndez, está en su momento más bajo de filiación en cuanto a personal que está trabajando en obras, y casi el, no sé, 75-80% son obras financiadas por el Estado, que de algún lugar tiene que sacar la plata. Si no le puede pagar, esas obras tienen que parar. Dicho esto, yo recuerdo haber entrevistado por lo menos 3 veces a Saúl Méndez cuando no lo querían entrevistar en ningún medio, cuando él calificaba de sindicatos amarillos los sindicatos que se organizaban en Minera Panamá, por allá por el año 2006, 2007. Yo entiendo la protesta y entiendo que haya gente que se opone a la mina. Lo que no entiendo es el cambio de posición. Si en el año 2006, 7, 8, lo que te interesaba era que tu gente trabajara y le pagara lo más posible en la minera, ¿cómo es que ahora sí vamos a pedir? Ahora queremos no solamente que no se firme el contrato, que no se apruebe el contrato, sino moratoria minera y cerrar la mina de Minera Panamá. Entonces, usted me dirá, si yo soy un sindicalista, que lo que necesito es que la gente trabaje en la construcción, lo lógico sería que yo la promueva, no que la trate de destruir. Sí, bueno, yo con el mayor de los respetos hacia Saúl y el SUNTRAC. Mire, entre el 2017 y el 2022, Mitradel pasó de tramitar 445.000 contratos laborales en el 2017 a 240.000 en el 2022. Es decir, en un periodo de 5 años, la economía perdió 205.000 contratos. O sea, fueron 205.000 vacantes que no se llenaron. 205.000.
205.000, sí, 205.000. En ese periodo... Toda la población de Azuero. Sí, o sea, de 205.000 contratos laborales, o sea, 205.000, la economía perdió 205.000 empleos formales, digamos, que pagan impuestos, que cotizan, ¿ok? En ese periodo de tiempo, la población económicamente activa, es decir, la gente que comenzó a buscar trabajo, aumentó en 147.000. Quiere decir esto, que la oferta de empleo digno, de empleo formal, se redujo en 205.000 y la demanda aumentó en 147.000. Matemática simple, el año pasado había 352.000 personas buscando empleo digno y no lo encontraron. ¿Okay? A ver, en ese periodo de tiempo hubo empleo, hubo expansión del empleo donde hubo inversión privada, minería, energía y educación, de manera concreta. Pero el 90% de la contracción del empleo ocurrió en 4 sectores: construcción, comercio, turismo y comunicación. ¿Okay? En ese periodo de tiempo, la construcción perdió 43.500 empleos formales. ¿Okay? Y hubo una reducción del salario. Los que fueron contratados con un salario inferior. Pasaron de 706 el salario promedio de la construcción en el 2017 a 636. ¿Okay? Entonces necesitamos generar empleo formal. Yo no puedo apostar, ¿okay?, al futuro del país sin generar empleo formal. Y solamente la inversión privada genera empleo formal. Hasta ahora lo ha estado haciendo el gobierno con plata prestada. Lamentablemente esos préstamos hay que pagarlos. Así que yo creo que independientemente de esto, independientemente de las posiciones, sí, efectivamente hubo recuerdo, huelgas, etcétera, y hasta que por fin hubo un acuerdo entre Minera y Suntrax, ¿ok? Efectivamente, pues ahora está esta posición. Y sí, y yo creo que el 80% de los empleos que está generando la construcción son informales y va a aumentar, ¿ok? Y va a aumentar. Sin inversión privada, digamos, la inversión pública, lamentablemente, todos sabemos que las finanzas del Estado están complicadas y dependen de la inversión, dependen del financiamiento privado. Así que esto es el perro mordiéndose la cola. Si nosotros nos proyectamos como un país hostil hacia la inversión privada, lamentablemente son los trabajadores y son la gente pobre la que va a pagar, porque no va a haber generación de empleos de calidad. Yo no descubro el agua tibia si yo digo que los buenos empleos estarán donde haya las inversiones. Sencillo, los buenos salarios estarán donde haya las inversiones. Si no hay inversión, ¿okay?, habrá generación de empleo informal. Y si nosotros no generamos empleo formal, la caja del Seguro Social está condenada a muerte, no importa lo que hagamos. Sin cotizantes, la caja del Seguro Social no existe. De acuerdo al informe de la OIT, la principal razón del descalabro del programa de IBM es el aumento de la informalidad laboral. Y uno de los sectores que tiene más niveles de informalidad, de hecho, casi el 80%, es la construcción. Entonces, creo que es hora de repensar. Insisto, ¿no? Yo respeto las opiniones de cada quien. No estoy de acuerdo con el cierre de calles porque generan desempleo y masacran al humilde, ¿ok? Tan sencillo como esto. Como las 2/3 partes de los empleos en el comercio son informales y son trabajadores que trabajan en empresas de menos de 10 trabajadores. Entonces, Panamá es una economía donde el 70% de los empleos son presenciales. La gente tiene que ir a trabajar. De hecho, las 3/4 partes de quienes perdieron sus trabajos producto de la pandemia fueron trabajadores con 11 o menos años de escolaridad que ganaban $750 o menos. ¿Okay? No nos hemos recuperado. Lamentablemente adoptamos las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica y pagamos el precio socioeconómico más alto, que incluyó la 4ª peor contracción económica en el mundo y la pérdida de 407.000 empleos formales del sector privado, 47% de todos los empleos formales privados que había en agosto del 2019. Entonces creo que, insisto, nosotros vamos rumbo hacia una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Lamentablemente la incertidumbre abona ese terreno. Nosotros estamos abonándole el terreno a la informalidad, ¿ok? Y poniéndole una espada de Damocles a
a la Caja del Seguro Social, porque solamente el 17% de los informales cotiza. Entonces creo que nos conviene a todos, ¿ok? No es un tema de buenos y malos, ricos y pobres, no es un tema ideológico, es un tema matemático, ¿ok? Si no hay inversión privada, no hay empleo formal, sencillo, ¿ok? Si dice, bueno, vayas, que la minera que se vaya, pero nadie dice que está el cheque, ¿ok? Insisto, dice, sí, somos un país turístico, pero nadie dice aquí está la inversión. No hay inversión en el sector turístico. Hablaba de que las inversiones en minería son 24% de la inversión extranjera que ha entrado al país desde que somos grado de inversión. El turismo solamente atrajo 2%, ¿ok? No somos interesantes en materia turística. A nosotros nos lleva 2 años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos. El caso minera, en esos 2 años nos han robado el mandado. México ha declarado cifras récord en turismo, triplicaron la cifra prepandemia y duplicaron la cifra récord, ¿ok? Lo que están haciendo en temas de lo que llaman el nearshoring, la relocalización de plantas que estaban antes en Asia hacia México para servir el mercado norteamericano, están trayendo inversiones récord y están generando un aumento de la demanda laboral del 400% en los estados fronterizos. Entonces creo que, y Costa Rica, ni se diga, Costa Rica es el país que proporciona las economías, atrae más inversión extranjera en el mundo. Así es. En el mundo. Así que yo creo que, insisto, si no queremos la inversión privada, bueno, pongan el cheque, pongan la plata, ¿ok? Entonces, pero mientras tanto, no va a haber, si no hay empleadores, el empleo asalariado no existe. Yo creo que es bien sencillo, no hay que darle mucha vuelta. Y seguiremos generando informales, ¿ok? Y condenando a la Caja del Seguro Social a una muerte segura, porque sin cotizantes la Caja del Seguro Social no existe. Entonces creo que... Ingeniero Rebeque, no, le iba a decir para allá, para cerrar, le iba a recordar, yo creo que usted lo vivió, el momento en que Costa Rica comenzó a jugar con eso de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Yo recuerdo, porque estaba en el gobierno, no puedo decir por discreción la cantidad de empresas, pero una multiplicidad de multinacionales en Costa Rica se acercaron al gobierno de Panamá a ver qué había que hacer para venirse para acá en días. Sí. O sea, no fue que fue un proceso, no, en días, uno detrás del otro. O sea, así de volátil es esto. Sí. Y yo creo que es importante porque lamentablemente la dinámica de la inversión extranjera cambió. Hace 10 años, el 2013, éramos destinos favoritos de las inversiones extranjeras. Sin embargo, hace un par de meses, un informe de KPMG nos ubica en el país como el país número 9 en atractivo para la inversión extranjera, inclusive superado por Argentina, que tiene problemitas, por poner un nombre. Entonces, creo que es hora de aterrizar. El capital y el trabajo no son enemigos, se necesitan. Vamos rumbo a una africanización laboral de Panamá. ¿Okay? En África el 80 y pico % de los empleos son informales. No estamos ahí. El año pasado, en un par de semanas sabremos las cifras de este año, pero el año pasado estábamos en 48.2% de informalidad. ¿Okay? Es decir, la mitad de la fuerza laboral. Yo preveo un aumento, prefiero esperar a que salga el número. Hoy de cada 100 personas que comienza a generar ingresos, 60 son informales, 10 son funcionarios y de los otros 30, 23 son temporales. Quiere decir esto, que de cada 100 personas que hoy comienza a generar empleo, solamente 7 pueden decir que tienen un empleo estable. Si es que un contrato indefinido es un empleo estable, ¿no? Entonces, insisto, con respecto a las diferentes posiciones. Yo intervine en la asamblea para hablar del tema minero. Yo decía que no aprobar el contrato minero era como decir, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo. Y yo creo que de eso no se trata. Obviamente que el contrato pudo haber sido redactado mejor, seguro, pero insisto, necesitamos los empleos, necesitamos la inversión, necesitamos proyectarnos como un país coherente. Estamos perdiendo competitividad y atractivo porque somos un país incoherente a la hora de atraer inversión privada y inversión extranjera en particular. Ingeniero René Quevedo, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, como siempre. Te mando un gran abrazo y pase un excelente fin de semana. Igual. Hasta luego. Era el ingeniero René Quevedo, consultor en materia laboral, con nosotros aquí en la mañana en Compo Radio Ancol. Le mando un abrazo, vamos a la pausa y regresamos.